Bueno, aquí no, para que no se enfríe la cosa, ya tenemos aquí listos a los siguientes invitados, con lo cual, nada, aquí palabrita de que todo va como, ¿no? Vamos rodados, muy clavaditos también bastante para ser tantos invitados sobre el programa, con lo cual voy a dar paso, como os he dicho, en esta ocasión vienen dos invitados, dos cracks también en la materia, os lo aseguro. Por una parte, Jorge Testa, bienvenido. Por otra parte, ¿no? Muchas Tenemos a gracias. Ainhoa Guillén. Bueno, menuda pareja de cracks, yo los vi también en acción en Osintomático, ¿vale? Con lo cual, tiene mucha amiga que contarnos, ¿vale? Con ellos nos vamos a introducir dentro de las sombras, o sea, seguimos ahí, venimos de los insiders, venimos, ¿vale? No, cazando con inteligencia y ahora nos adentramos en las sombras, nos van a hablar mucho, ¿no? Usando CTI para comprender los roles cibercriminales. Ainhoa es analista de inteligencia, criminóloga especializada en ciberseguridad, Jorge, líder de adversarios digitales y emulación en el equipo XMDR de investigación global de CIPER, ¿vale? Bueno, no sé si he dicho bien las siglas, pero creo que sí, ¿vale? Sí, da igual, no te preocupes. Estamos en familia, Estamos en confianza, no te preocupes. Mira, o sea, no iba a decir, no, por aquí tengo el S, digo, pero solucionado, no, aquí es con el título, pero lo que tenemos, y si no, como lo vais a poner vosotros, pues no hay problema, ¿vale? Ni te preocupes. Bueno, pues aquí vamos con la presentación, la parte de la presentación que corresponde ahora, luego vamos a ir haciendo ese cambio, así que os dejo a los dos a los mandos, sé que comienzas tú, Jorge y Ainhoa, pero como seguramente habrá réplica, contrarréplica, compis aquí y esas cosas, os dejo a los dos y así os podéis ir hablando. Sí, Ainhoa no le llega a escuchar la voz. ¿Me oís? ¿Me recibís? Vale. ¿Bien? Sí, ahora, sí, perfecto. Vale, es que habéis estado tan calladita que yo digo, vamos a probar que todo funcione bien, ¿vale? Bueno, pues en nombre de la organización, bienvenidos y nada, os dejo aquí a los mandos ahora a ver, adentrarnos en las sombras. Muy bien, pues muchas gracias, Yolanda, y nada, un placer estar aquí con todos vosotros. Vamos a intentar que esto sea lo más ameno posible y sobre todo pues que aprendáis un par de cosillas o truquillos nuevos que yo creo que sí. Entonces, bueno, hemos llamado a esta ponencia dentro de las sombras porque le hemos querido dar un enfoque manteniéndonos dentro de, como nos gusta a Ainhoa y a mí, un poco del fango, ir un poquito más allá dentro de lo que vienen siendo las organizaciones cibercriminales, ¿vale? Dentro de lo que son los pilares, ¿ok? Entonces, bueno, antes de comenzar, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que os vamos a contar muy por encima, ¿vale? Sin extendernos mucho. Vamos a hablar principalmente ahora mismo de los tres tipos, arquetipos, digámoslo así, de cibercriminales o grupos de actores. Vamos también a ver unas pequeñas claves de por qué a unos grupos o actores los consideramos APTs y a otros los consideramos, por ejemplo, de otra temática, como podrían ser activistas. Vamos luego también a ver un ejemplo más práctico con un actor que seguramente conoceréis todos, que es APT28, ¿de acuerdo? Vamos a ver también unas operaciones notorias de ese grupo y la parte, digamos, más chicha de esta parte, que es el ADN de ese grupo, ¿vale? Cómo se organizan por dentro, qué tipo de información hay disponible a nivel de OSINT que nos permite evaluar no solo cómo se componen a nivel de organigrama, sino también cómo se financian estos grupos, ¿no? Qué recursos pueden tener, cuáles no, hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no. Y luego Ainhoa os va a contar también un poco el mismo enfoque, pero dentro de otro arquetipo de Threat Actor, con la parte de Wizard Spider, y os va a contar también quién forma parte de ese mega cártel que compone Wizard Spider, las entrañas de la organización a nivel también de organigrama, quiénes son esas personas, cuáles son esos subgrupos y los rostros detrás de esas amenazas, ¿no? O sea, cuáles son las caras detrás de APT28 o cuáles son esas caras detrás de Wizard Spider, ¿vale? Pero antes de eso, las presentaciones de rigor. Ainhoa, dale caña. Bueno, mi nombre es Ainhoa Guillén, como ya os habían dicho antes, y ante todo siempre recalco que soy criminóloga. Eso me hace ser como un poco una intrusa un poco en este mundo de ciber, pero bueno, lo he sabido reenfocar bastante bien, ya que casi toda mi carrera me la estoy dedicando a investigar actores, ¿no? Aparte de ser analista de ciberinteligencia, una de mis especialidades pues es estudiar los actores y cómo se comporta esta delincuencia organizada que tiene pues sus particularidades, por así decirlo. Y bueno, además
soy docente de forma ocasional, casi todos los años doy algo de formación, así que bueno, tengo esa vena comunicadora ahí que me encanta enseñar y básicamente ese es el core de mi presentación. Muy bien. Pues nada, yo soy Jorge Testa. Yo, a diferencia de Ainhoa, no estoy tan enfocado en la parte, digamos, de criminología, sino más en la parte técnica, pero muy enfocada a esa parte de inteligencia del adversario. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho, estoy muy enfocado en todo el tema de la emulación de adversarios, el red teaming, también el hunting, toda la parte de Blue Team, pero siempre un poco desde la parte más técnica. Entonces, bueno, ahora mismo soy uno de los encargados del equipo de Global de XMDR, de Cypher, y nada, también algunos me conocen como el pesado de las APT rusas de LinkedIn, o sea que bueno, depende a quién le preguntes, ¿vale? Entonces, nada, simplemente las presentaciones de rigor para si alguien no nos tiene que radar y vamos al lío, ¿vale? Si os parece. Entonces, bueno, lo que os comentaba al principio, ¿vale? Los 3 arquetipos principales de cibercriminales, ¿vale? De threat actors que podemos encontrarnos en el panorama. Estos 3 grupos, ¿vale? No son, vamos a llamarlo así, necesariamente excluyentes, ¿vale? Y sobre todo, lo más importante, no quiere decir que no haya más que estos 3 grandes grupos, ¿vale? Pero para una simplificación que nos ayude a enfocarlo mejor, estos son los 3 pilares, ¿vale? Podemos definirlo como actores estatales, ¿vale? Son aquellos que por A o por B responden a un Estado-nación, responden a una causa que normalmente suele estar liderada por un gobierno. Aquí vamos a encontrar muchas APTs, ¿vale? Ya lo comenté la persona después. Luego también tenemos el tema de los activistas, ¿vale? Son grupos que normalmente, con algunas excepciones, pero normalmente no suelen estar tan, digamos, sofisticados como los grupos estatales o como los grupos más financieros, pero suelen ser muy buenos en el marketing, ¿vale? Suelen tener canales de comunicación con el mundo exterior, vamos a llamarlo así, muy buenos, son muy verbosos y sobre todo persiguen un ideal, ¿vale? Tienen una causa, no tienen necesariamente por qué estar ligados a una motivación financiera, de hecho, normalmente no lo están de manera principal, pero sí que tienen una ideología y un posicionamiento que puede o no estar ligado a un Estado, ¿vale? Y luego, por último, tenemos la parte financiera, ¿vale? Es decir, aquellos actores que no tienen por qué responder a un Estado y no tienen por qué responder a una causa ideológica y lo que les interesa es principalmente el dinero, ¿de acuerdo? Aquí encontraremos principalmente pues todos los ransomware as a service, Wizard Spider, como os va a contar Ainhoa más adelante, etc, etc, ¿vale? Entonces, teniendo estos 3 arquetipos en mente, ¿vale? Hay un punto que a mí siempre me resulta muy interesante y esto siempre es objeto de debate, ¿vale? Que es, ¿qué es una APT? ¿Vale? O sea, ¿por qué hay un grupo al que consideramos una APT y otro grupo X no lo consideramos una APT, ¿no? Pues, por ejemplo, voy a intentar poner 2 ejemplos prácticos, además uno de muy reciente, que es el de No Name, es un grupo activista prorruso, y el grupo de APT28, ¿vale? Entonces, uno de ellos es una APT. El otro no lo es. Y vamos a ver por qué, ¿vale? Con estos ejemplos. Lo principal y el vector, el main vector de todos estos 6 factores es la información, ¿vale? Pero aquí tenemos que distinguir 3 puntos en cómo enfocamos la información, o mejor dicho, cómo lo enfocan ellos. La información puede ser consumida, puede ser vendida, o puede ser, digamos, saboteada, ¿vale? Y esto es un punto muy clave en las APTs, ya que normalmente lo que quiere una APT es consumir la información, ¿vale? Ya veremos más adelante, cuando os lo comente Ainhoa, normalmente los grupos financieros, como Wizard Spider, no necesariamente quieren consumir la información, lo que quieren es venderla, ¿vale? Eso es uno de los principales leitmotiv de una APT, ¿vale? Es decir, cómo piensan ingerir y consumir esa información, normalmente para el beneficio del Estado-nación que tienen detrás, ¿vale? Otro punto sería el espionaje, muy directamente relacionado con el anterior punto de la información, que es no vale simplemente con, como digo yo, entrar con un pasamontañas, tirar la puerta abajo a lo butronero y salir con la información, ¿vale? Eso no suele ser un punto clave de las APTs, ya que lo que buscan es persistir, ¿no? Como lo que comentaba Ángel en la ponencia anterior,
La persistencia es muy importante para ellos y sobre todo para el espionaje. Se trata de cuanto más tiempo podamos estar en la infraestructura de la víctima, más información vamos a poder consumir y por lo tanto la operación será mucho más provechosa, ¿de acuerdo? Luego tenemos la influencia. La influencia es otro punto clave de las APTs, ¿vale? Aquí sí podría hacerse un pequeño merge, como diríamos, con los grupos activistas, pero se trata de a niveles totalmente diferentes, ¿vale? Lo que busca una APT es influir. Y cuando hablamos de influir, hablamos de influir a nivel principalmente político y económico, pero no por la fuerza bruta, sino por lo sutil, ¿vale? Esto viene relacionado por el punto de espionaje que comentaba hace un momento y el punto de la información. Tenemos también la desestabilización, ¿vale? Esto, como vemos en el slide, desestabilizar a gobiernos, organizaciones, individuos, ¿vale? No necesariamente de terceros, es decir, no necesariamente un APT de un país A tiene que desestabilizar a un adversario de un país B. Esto se ve mucho, por ejemplo, en Rusia y se ve mucho en China. Los propios grupos APTs también funcionan a nivel doméstico, es decir, atacan también a objetivos que pueden ser disidentes o pueden ser contrarios a las ideas del propio Estado-nación que les financia, ¿vale? Esa es la parte de la desestabilización. Luego también la propaganda, ¿vale? Difundir información, normalmente sesgada por el propio Estado-nación que los financia, y contrainteligencia, ¿vale? Es decir, ¿qué están haciendo otros grupos que están a mi mismo nivel en el país que considero un adversario, ¿no? Esto, por ejemplo, se ha podido ver mucho en la guerra de Rusia y Ucrania, ¿vale? Al igual que, por ejemplo, con la desestabilización y la propaganda, un montón de grupos, no solo como APT28, sino pues, de diferentes segmentos. Hemos visto cómo han llevado diferentes campañas, ¿vale? A nivel de internamente de Ucrania para crear desestabilización, crear confusión, ataques de falsa bandera, como veremos más adelante, etc, etc, ¿vale? Y luego, por último, dos puntos muy claves, que es la ventaja militar y la ventaja económica, ¿vale? No solo buscamos a nivel de información de lo que nos pueda generar a nivel, digamos, de IT, ¿vale? Sino a nivel de ventaja territorial. De nuevo, la guerra de Rusia y Ucrania, todo lo que pueda ser atacar infraestructuras, aeronaves, todo lo que tenga que ver con las telecomunicaciones por radio, el espacio aéreo, etc, etc, eso es clave. Y de esto se encargan los actores APTs, ¿de acuerdo? Entonces, esto para nosotros es lo que compone el ADN de una APT, ¿vale? A diferencia, por ejemplo, de Noname, que es un grupo que, bueno, siempre ha sido muy sonado desde la invasión de Rusia a Ucrania, pero sobre todo en este último fin de semana con todo el tema de los ataques de denegación de servicio que hemos visto a infraestructuras de España. ¿Por qué Noname no puede ser considerado una APT? Pues principalmente no puede ser o no debe ser considerado una APT por la diferencia de recursos con una APT. Hemos visto como APT 28, pues bueno, ha podido hacer un montón, ya lo veremos ahora, de operaciones a lo largo del tiempo, ¿vale? Ha influido en las elecciones de Estados Unidos en el 2016, ha influido directamente, por ejemplo, también en la campaña contra Macron, ha influido directamente a nivel de telecomunicaciones, infraestructuras críticas de la OTAN, todo lo que ha tenido que ver a nivel europeo. En cambio, grupos como Noname juegan un papel también disruptivo, pero solo a nivel de denegación de servicio por ahora, ¿de acuerdo? Entonces, esa falta de recursos, esa diferencia de objetivos, se puede marcar dentro del hacktivismo, pero no dentro de una amenaza APT. Por eso que comentábamos de la diferencia de niveles en cuanto a capabilities, ¿vale? Entonces, entrando un poco más en detalle de por qué APT28 si es, como hemos dicho, una APT, un poquito de contexto, ¿vale? Para aquellos que no lo tengan muy, muy fresco. APT28 es un threat actor, ¿vale? Que se cree que lleva operativo desde más o menos 2004. Está asociado a una de las unidades del GRU, ¿vale? El GRU, recordemos que es una de las unidades militares y de inteligencia de Rusia, ¿vale? Se compone de varios subgrupos, de varias unidades, cada una se encarga de una cosa diferente y está atribuida a diferentes grupos. Concretamente, se cree que APT28 está vinculada a la unidad de 85 del GRU, ¿de acuerdo?
Tenemos varios alias, ¿vale? Multitud de ellos de diferentes fabricantes, ¿vale? Pawn Storm por parte de Trend Micro, cuando hicieron el primer reporte, creo recordar en 2014, Syndicate 85, bueno, marca de la casa de Killing the Bear, Sofasy Group, etc, etc, ¿de acuerdo? Lo conoceréis por multitud de alias. Ya hemos comentado cómo ha influido, pues bueno, las elecciones de 2016, con todo el tema de Clinton, las TTPs a nivel de Mitre y a nivel de sus capabilities y operativa coinciden perfectamente con las que consideramos propias del ADN de una APT, ¿vale? Y sobre todo a nivel de que apuntan a organizaciones de la OTAN, militares, y van más allá de la denegación de servicios. Estamos hablando de operaciones de espionaje de larga duración, son capaces de desarrollar exploits de, malware y tools que están vinculadas a vulnerabilidades de zero day, es decir, que no se tenía constancia de ellas previo a su ataque, etc, etc, ¿de acuerdo? Para nombrar simplemente algunos ataques, algunas noticias claves de este grupo, pues como comentaba, ¿no? La que vemos arriba del todo es un reporte de CISA, y esto además ha sido hace poco, creo que fue hace no más de 3 meses. Fue una vulnerabilidad no zero day, sino que esto es muy curioso, ya llevaba descubierta desde, pues creo que fácilmente 8 años, una vulnerabilidad en routers Cisco que, bueno, fueron capaces de desarrollar un malware, se llama JaguarTooth, que explotaba esta vulnerabilidad, y lo que básicamente pretendían y consiguieron, en cierto modo, era establecerse a nivel de listeners, a nivel de escucha dentro de los routers Cisco que operaban dentro de multitud de compañías, tanto de europeas como, bueno, no afines al régimen ruso, y eso les permitió una ventaja tremenda a nivel de, pues lo que comentábamos, ¿no? Información, cómo digieren esa información, cómo la consumen, y esa información no se va a ver normalmente luego en el mercado negro, ¿vale? A diferencia de otros grupos como puede ser Wizard Spider o incluso hacktivistas, ¿vale? También tenemos, bueno, la campaña que realizó contra Estados Unidos en el 2016, que ya la hemos comentado, y esta última de abajo en contra de Ucrania, cuando el famoso exploit de Follina, y también, por mencionar otros referentes a Ucrania, también de APT28, el que liberó hace muy poquito el CER de Ucrania, donde APT28 pues, envió diferentes grupos, o sea, correos phishing a empleados de infraestructuras críticas de Ucrania, instándoles a hacer una actualización de Windows mediante un script de PowerShell que filtraba los datos a un servidor de terceros, donde a partir de ahí ya, de nuevo, ingerían la información, la procesaban y se la quedaban para ellos, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente para ver un poco unas pequeñas pinceladas de lo que son capaces. Y para ir un poco más en profundidad de cómo operan, cómo es este tipo de grupos, este tipo de APTs por dentro, lo hemos dividido en 3 categorías, ¿vale? Por un lado, la organización interna, por otro lado, la seguridad y protección, y por otro lado, las relaciones, ¿vale? Entendiendo relaciones como cómo se relaciona este grupo con otros grupos de otros arquetipos, como por ejemplo pueden ser el de Wizard Spider, Dainoa o hacktivistas, etc, etc, ¿vale? Entonces, entrando un poco más en detalle, por ejemplo, a nivel de organización interna, ¿vale? La mayoría de la financiación de estos grupos, a diferencia de otros, proviene de su Estado-nación, como hemos comentado. En el caso de APT28, proviene del GRU, que de este, a su vez, es un organismo estatal de la propia Rusia, ¿vale? El GRU. También participan en actividades delictivas, obviamente, robo de información, venta en el mercado negro a terceros. Es importante recalcar que esta venta de información a terceros nunca se hace directamente y nunca se hace de la información que ellos ingestan y les es útil, ¿vale? Normalmente suele ser información que ellos no van a necesitar o no le encuentran una utilidad realmente relevante, y pueden crear una cierta inestabilidad si se distribuye a lo largo de otros actores de otros países, ¿vale? Esto correspondería a uno de los puntos que comentábamos en el ADN de la desestabilización, ¿de acuerdo? Este tipo de ventas se suele llevar
o bien por la parte privada, entre actores, contactos que ya se conocen, ¿vale? Recordemos que miembros de estos grupos al final acaban teniendo siempre contactos o conocen, como se diría comúnmente, al amigo de un amigo que acaba trabajando en otro grupo, que no necesariamente es una APT al servicio del mismo país, pero siempre acaban teniendo lazos, ¿vale? Entonces, se suele realizar mediante venta privada o en el peor de los casos y ya en un nivel muchísimo más bajo, a nivel de comunidades más privadas, como pueden ser foros, ya sea por ejemplo XSS, Ramp, Exploit, etc, 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 ¿vale? Luego también, a nivel de financiación, es muy probable, ¿vale? Esto digamos, nunca va a haber pruebas concluyentes, por lo menos por ahora, pero es muy probable, dado, digamos, los recursos y las capabilities, el lavado de criptomonedas normalmente se suele realizar a niveles no muy altos con lo que se conocen mixers, ¿vale? Estos mixers normalmente suelen evadir cualquier tipo de warrant o de, digamos, letra o imposición judicial que venga de países de terceros. Entonces esto es muchísimo más fácil de hacer cuando el grupo que opera esa infraestructura pertenece al propio Estado que la protege, que de un cibercriminal que, aunque esté bien asentado, no depende directamente del Estado, ¿vale? Entonces sería una muy buena manera de financiarse, ya que todas las transacciones que se realizan en este lavado de criptomonedas se llevan siempre una tasa, ¿vale? Que pues suele rondar entre el 2%, 5% de la transacción total, ¿vale? Más o menos. Luego también a nivel de organización, como reclutan, etc, etc, esto para ellos es muy sencillo porque se realiza mediante una captación de miembros, ¿vale? Esto lo pueden hacer directamente con sus propios programas, como si fuera una empleabilidad pública, ¿de acuerdo? O mediante otros grupos, repito, amigo conoce a otro amigo que tiene ciertas habilidades, etc, 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 ¿vale? Y por último, a nivel de proveedores, ¿vale? Esto también es muy sencillo para una APT, ya que, recordemos, en el caso de APT28, es el GRU, la unidad 85, la que se encarga de operar todo esto a nivel de financiación, a nivel de proveedores, etc, etc, adquisiciones, todo lo que corresponda a tools, todo lo que corresponda a licenciamiento, etc, etc, ¿vale? Luego, entrando más en detalle a nivel de seguridad y protección, ¿vale? Bueno, pues estos grupos, la verdad es que no se diferencian mucho, salvo en algún detalle que ahora veremos, en cómo se comunican otros grupos de la misma índole, en que no sean de Estado-nación. Todos ellos utilizan comunicaciones cifradas, ya sea bien por cable, por clave PGP, ya sea por canales, digamos, más directos, como podría ser, bueno, pues en el tema más underground, Jabber, Tox, etc, etc, ¿de acuerdo? Pero en el caso de las APTs no tienen este problema porque, como veremos más adelante, pueden hacerlo vía email por la propia infraestructura interna del GRU, ¿de acuerdo? Esto está ligado directamente con el segundo punto, infraestructuras seguras, que son de ellos mismos, in-home, en su propio territorio, lo que les da un control mucho mayor. Luego, contramedidas de análisis, ¿de acuerdo? De nuevo, proveedores a nivel de proxies, víctimas pantalla, empresas pantalla, todo lo que sea a nivel de OPSEC, no tienen ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Empresas pantalla a nivel de financiación, ya sea a nivel de transmitir información. Esto estaría relacionado a cómo un grupo como APT28 puede llegar a financiarse vendiendo cierta información que no le sea suficientemente valiosa, pero que otro actor sí puede encontrar una rentabilidad, ya sea a nivel monetario o bien para generar lo que viene siendo desestabilizar, ¿vale? Y luego, de nuevo, ¿no? Lo que hemos visto mil veces ya en típicas películas, ¿no? Ellos no tienen el problema de reunirse en persona porque al final es su trabajo, ¿vale? Son militares, son soldados, son empleados públicos que, aunque fuera de sus fronteras estén realizando acciones ilegales, simplemente están siguiendo unas órdenes directas dentro de su tierra, por lo tanto no tienen por qué esconderse de cara a las autoridades de su país, ¿de acuerdo? Y por último, las relaciones, ¿vale? Es perfectamente conocido y común relaciones entre diferentes grupos, ¿vale? Ya veréis más adelante, ahí nos comentará, Wizard Spider es perfectamente conocido como algunos miembros, parte de sus miembros, han tenido en algún momento de sus vidas cierta relación con
otros miembros, ya sea de APT28 o de otras APTs también parte de Rusia, ¿de acuerdo? Entonces, eso permite cierta colaboración a nivel de ciertos objetivos y sobre todo para aprender a focalizar los recursos de, oye, esta unidad, que es la mía, que es la 85 del GRU, se va a centrar en estos objetivos y para otros objetivos menos sofisticados o que no requieran un alto índice de profesionalización, vamos a usar a esta otra gente que nos va a costar menos y además no quemamos a los nuestros, ¿vale? Pues ese tipo de relaciones también se llevan a cabo. De nuevo, intercambio con información con otros grupos, incluso de estados, o sea, colaboraciones entre China, Rusia, parte también de Irán, etc., etc., se han llevado a cabo, siempre por intereses, ese dicho de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pues aquí aplica perfectamente, ¿vale? También operaciones de falsa bandera, ¿de acuerdo? Recordemos lo que ocurrió hace no mucho también en Ucrania con aquel ataque al sistema ferroviario, no se sabía muy bien qué había ocurrido, si era un ataque, digamos, de propia falsa bandera, si había sido un agente externo de Rusia, etc., etc. Manipulación de eventos, principalmente políticos, como hemos visto con lo de Macron, la campaña de Estados Unidos en 2016, etc., ¿vale? Y también un dato muy importante, conflicto con otros grupos, incluso internamente, ¿vale? Es decir, GRU 85 no tiene por qué colaborar siempre con GRU 89, por ejemplo, ¿vale? Es decir, la mano izquierda no tiene por qué saber lo que hace la mano derecha. Esto es muy importante siempre a nivel de las APTs, no tanto de actores financieros, porque ellos siguen otras reglas normalmente, pero en los grupos APTs sí puede darse el caso, ¿de acuerdo? Y simplemente para finalizar esta parte, un ejemplo práctico, ¿vale? Morgachev, ¿vale? Morgachev es un sargento del GRU, supuestamente es uno de los líderes del grupo APT28 y bueno, hace muy poquitos meses un grupo activista, en parte por lo ocurrido en la guerra de Rusia y Ucrania, decidió filtrar, liquear todos estos datos, ¿de acuerdo? Lo publicaron en una comunidad de ciberinteligencia independiente y volcaron todos estos datos, ¿de acuerdo? Y aquí hay datos bastante relevantes, porque como veremos, bueno, vemos a la derecha una serie de documentos, ahora os explicaré lo que son, y vemos a la izquierda un vehículo, ¿vale? Este vehículo es el vehículo personal de Morgachev, ¿vale? Si os fijáis, es un Toyota, utilitario totalmente estándar, sin hostilidades ni nada por el estilo. Y eso llama mucho la atención, porque estamos hablando de un grupo capaz de entrar hasta la cocina en prácticamente cualquier sitio, ¿vale? Cuando le das el tiempo suficiente es capaz de entrar donde tenga que entrar, ¿vale? Entonces, fijaos cómo no estamos hablando de un perfil que sea un perfil ostentoso, que sea un perfil que diga el dinero por encima de todo, quiero un Lamborghini, ¿no? Que se diría, quiero un Mercedes, no tiene nada de eso, o sea, al final es un soldado, es un trabajador de un organismo público y lo que hace, aunque suene mejor, suene peor, pero lo que hace es cumplir con sus órdenes, ¿vale? Entonces, vemos a la derecha, estos son los documentos del llamado formulario 4, ¿vale? Que en Rusia el formulario 4 es un documento, digamos, bastante relevante que autoriza a un individuo a ser capaz de interactuar y de consumir, como hemos comentado anteriormente, información clasificada y secreta para la nación, en este caso de Rusia, ¿vale? Entonces, es un documento oficial, está firmado, donde consta el nombre de Morgachev, no se menciona explícitamente el nombre de APT28, ya que APT28 es un nombre puesto externamente, pero donde se queda demostrado que Morgachev es un ingeniero al servicio del GRU para lanzar este tipo de ofensivas, ¿vale? Entonces, muy importante antes de terminar esta parte, hacer ese, digamos, empaque, ¿no? De lo que hemos visto, lo que es un APT, por qué es un APT, por qué, por ejemplo, NONAME no puede a día de hoy considerarse un APT y qué ciertos aspectos debe contener un threat actor para poder ser considerado un APT. No necesariamente que sirva a un Estado-nación, sino a nivel de capabilities, qué es capaz de hacer y también combinado con sus objetivos, ¿vale? Ahora Ainhoa os va a comentar el otro lado del espejo, ¿de acuerdo? Ya hemos visto Estados-nación, hemos visto muy por encima el ejemplo de NONAME para los activistas y ahora Ainhoa va a contar la parte de
ese thrift actor igualmente de poderoso, pero centrado en el aparato financiero y cómo ciertos aspectos están en común con la parte de Estados-Nación y cómo otros, aunque se parezcan, son diametralmente opuestos, ¿vale? Va a ser muy interesante. Ainhoa, todo tuyo. Ainhoa, todo tuyo cuando su conexión vuelva, porque su conexión... sí, ha dicho, venga, va, yo le dejo todo el tiempo ya a Jorge, que esto literalmente, estamos aquí a verla venir, entonces estaba aquí en la conexión, o sea, estaba conectada, y su conexión ha dicho, que sí, que ahora quieres que hable yo, ahora espera. Entonces estamos a ver si va a entrar, pero bueno, sí, no diré... Vale, sí, no, estará intentando volver a entrar porque la conexión le estará jugando alguna mala pasada en ese caso. Sí. Nada que ver el coche de este soldado, como tú has dicho, de esta APT, con aquellos Lamborghini, coches el Lamborghini que se veía en pleno Moscú. Sí, exacto, recuerdo la charla en Osintomático, en la que allí, ¿no? Cuando estuvisteis exponiendo también a una serie de personajes, ¿vale? Por llamarlos de alguna forma, pues sus coches lucían más grandes, más brillantes o más lujosos, ¿no? Algo así. Entonces, sí, literal. Era todo la vida, vamos, y la vida de Pablo Escobar. Vale. Sí, literalmente, pero quiero decir... Claro, pero detectar a estos perfiles y pues cuesta también mucho. Cuesta mucho, sobre todo porque, como comentaba, están bajo el arrope de un Estado. Entonces, es muy complicado. Es totalmente complicado porque no te estás enfrentando a un actor que diga, bueno, lo pillará la policía porque también lo quiere. Es que es la propia policía la que lo defiende. Entonces, eso no es que complique las cosas, es que las hace casi imposibles porque... Fíjate, se sabe quién es, se tienen documentos, se tiene el coche, se sabe dónde vive, se sabe quién es su mujer, quiénes son sus hijos, pero a ver quién es el guapo o guapa que entra allí, a poner y a traértelo para acá. Es un problema, un pequeño contratiempo. Sí, es más fácil que te quedes tú allá que te lo traigas tú para acá. Literal, es más fácil que te quedes allí y no hagas más el bobo a que te lo traigas para acá. El bobo cuidando mal vasos. Sí, no, literal. Puede pasar alguna cosa de esas, ¿no? Directamente, como estás diciendo. Sí, literal. Pues nada. Si no, a ver si me voy lanzando yo con ella, no te preocupes, mientras viene ella. Vale. Para no, sí, ya me imagino que ya estará Ainhoa, ella más eso con la conexión, porque estaba aquí, bueno, todo el rato pendiente y escuchando. Y estas cosas tiene la tecnología, que lo sabemos. No, a ver, la tecnología, ya sabes tú que en el momento que más la necesitas, claro, pero ¿por qué le damos tanta, bueno, la importancia la tiene, obviamente, no es la palabra, pero ¿por qué le damos tanta cosa si es en online cuando estamos en presencial y se puede fundir un foco, se te va la pantalla o cualquier cosa? Eso pasa igual, con lo cual naturalidad, la gente que lo está viendo pues ya sabe que eso, que aporte la compañera, y si no, Jorge, pues como va diciendo, ¿será que el tema, si ella estaba resumiendo por resumir, para que tuviera tiempo su compañera, o sea... no, claro, o sea, literal, o sea, digo, me estoy pasando ya, no sé cuánto llevo, digo, ya sé cuándo voy con el tiempo, pues a ver si a ti te puede comunicar también, supongo que estará en ello, si tienes que reiniciar el router, todo ese tipo de que va pasando. Lo está intentando desde el móvil también, por si acaso. Vale, sí, desde el móvil podría entrar. Aquellos que estáis viéndolo, si tenéis alguna pregunta podéis aprovechar el momento, lo llevo diciendo todo el rato. Total. Quiero decir que ahora sería el momento de poder lanzar alguna pregunta a Jorge de todo lo que ha estado exponiendo, independientemente de lo que decimos con todos, que luego están localizables en sus redes, etcétera, para que podáis hacerle pues alguna consulta en ese momento, ¿vale? Alguna pregunta que surja, porque no solo los que lo estáis viendo en directo, sino aquellos que luego lo veréis, ¿no? Las grabaciones, los vídeos, etcétera, pues aprovechar los que estáis aquí, que sí que podéis tirar por el chat directamente para poder ir aprovechándoos directamente de los invitados, ¿vale? Efectivamente. Bueno, le daremos ese margencillo de un par de tiempo. Yo creo que está, sí. Sí, directamente. Bueno, me ha gustado cuando has dicho la frase, ¿no? De que la mano derecha no tiene por qué saber lo que hace la mano izquierda. Me he quedado también un poco con esa frase. Yo soy muy de quedarme con frases que se dicen en ese sentido y, ¿no? Dentro de las APTs, pues un poco de todo, ¿no? De buena organización. Sí, porque además, sobre todo,
En el caso de estas APTs es que se han visto casos cuando, o sea, tú ves APT28, otro tipo de grupos similares dentro de Rusia y ellos mismos han atacado a Rusia también, por orden de Sí, quién, sí, de Rusia. claro. Eso funciona así. Aquí nosotros mismos. Mira, Efectivamente. César Armando estaba diciendo qué tipos de APTs son más peligrosos o que tenemos que tener cuidado. Bueno, si son APTs, me vamos por Claro, todas, pero hay escalas. sí, correcto. Pues mira, César, dentro de, o sea, un grupo que ya tenga el grado de APT ya debe ser considerado peligroso, ¿vale? ¿Cuánto más en comparación con otros? Aquí ya entramos en si eres parte de su objetivo o no. Es decir, si APT28 históricamente ha atacado, el ejemplo de España, ¿vale? Ha atacado países de la OTAN, ha atacado países europeos, ha atacado países que hayan participado contra Rusia, la guerra de Rusia contra Ucrania, pues son criterios que dices, oye, si estoy en España, ¿cumplo esos criterios? Probablemente los cumplas. Por lo tanto, sí debería preocuparte más esa APT que, por ejemplo, otra APT de origen chino que se centre más en países asiáticos que cumplan un perfil que el tuyo no cumple, ¿vale? Ese es el principal, digamos, filtro que tienes que seguir a la hora de cuánto de peligrosos son, porque una vez que son APTs, todos son peligrosos. Todos tienen, vamos a llamarlo así, dinero infinito, tienen recursos a rabiar y si te tienen que dar, te van a dar. Entonces, lo importante es que no les intereses. Vamos Claro a que César, si estás más en el radar, ¿no? Alineado con los intereses que suele, bueno, tradicionalmente esa APT, ¿vale? Históricamente tal, si estás en ese radar de sitios estratégicamente, aprieta el culillo. Vamos a hablar claro, aprieta el culillo. Por ejemplo, si eres el empleado eres empleado de una página de un e-commerce, por ejemplo, ¿no? En España, te debería preocupar APT28. Lo normal es que no. ¿Por qué? Porque APT28 históricamente no ha sacado nunca nada de atacar e-commerce como tal. ¿Puede llegar a hacerlo alguno de sus afiliados por motivos de recursos, servidores, etc.? Podría, pero esto es como todo. ¿Te puede tocar? Te puede tocar. ¿Tienes todas las que te toquen? No, porque hay otros objetivos que cumplen mucho más con su perfil de víctima de lo que cumples tú. Entonces siempre es como digo yo, el criterio geográfico, el criterio político y el criterio económico. Esas son las tres claves para saber si debes preocuparte mucho o no de una APT, básicamente. Claro, estando en la escala de prioridades directamente, pero puede pasar. Mira, venga, que vamos a ir rescatando a Ainhoa a ver si puede conectar. Ainhoa. Vale, me parece que ya ha vuelto. Bueno, no sé si me oís bien. Te oímos. Te escuchamos bien, o sea, tranquila, que hemos aquí, nada, ya sabíamos que estaba ahí preparada, y en ese momento puntual a la que ya te iba a dar paso a hacer la conexión, tiquití, lo que pasa. Nada. Que te voy pasando yo. Sí, ha sido un poco como... Eso nos pasa por hablar de actores algunas veces. Yo pienso muchas veces que estas cosas luego que nos pasan no son casualidad. Lo que sí que voy a pedir, Jorge, si puedes compartir... Te lo comparto yo, sí, lo voy compartiendo yo. Es la misma presentación que estabas utilizando, vas a abrir otra. No, es la misma continuación. Es la misma. Vale, pues entonces la tenemos aquí, os dejo y vamos a cruzar deditos para que resista la conexión y que Ainhoa exponga su parte. Venga, vamos allá. Esperemos. Vale. Bueno, pues yo me he centrado en el grupo de Wizard Spider y vamos a hacer un poco el mismo análisis que ha hecho Jorge, ¿no? Cuando nos planteamos venga, ¿qué actores incluimos? Pues Jorge lanzó como, podríamos hacer Wizard Spider. Y mira que llevo un huevo de tiempo haciendo actores y me quedé un poco como diciendo, Wizard Spider, espérate, ¿estos quiénes son, no? Hasta ya a mí misma me causó como un poquito de duda. Y bueno, una vez que googleé el nombre dije, vale, y Spider es un grupo de actores que se le conoce más comúnmente como el ciberarte. Estamos escuchando como a saltos, no sé si nos escuchas tú, Ainhoa, si nos estás escuchando, quizá por si consume más recursos la cámara, sé que no es eso, pero si no, a lo mejor entrar solamente con el micrófono, por si acaso con la cámara consume más. Se quedó congelada.
Se quedó congelada, Sí, igual pero- puede... Ahora, Sigue ahí, pero Sí, sí, sigo aquí. no sigue ahí porque no acaba de sigue, caer. O exacto, sea, exacto. no A lo sigue mejor, ahí. a lo mejor ha Sí. salido y da vuelta. Sí. Sí, no. César estaba diciendo se entrecorta. Sí, ya estamos viendo que se entrecorta la llamada, no que eso. Sí, Creo que no va a sé, tener problemas de pues la conexión, a veces la saturación de las conexiones o juegan malas pasadas. Ya quisiera ella que se le escuchara perfectamente por todo esto. Vamos a dar esa otra oportunidad, ¿no? Un mínimo tiempo a ver si puede volver a retomar. Mira, espera, vuelve a entrar, vamos a ver. A ver, Ainhoa, a ver si aguanta ahora. Que parece que está dando problemas tanto en la red de internet como en la red de telefonía. Yo creo que a lo mejor alguna antena de por aquí alrededor ha dicho que... Quítate si no la cámara, si no la cámara APT. para que no consuma mucho. Sí, deja solo el micro si quieres, quita la cámara, desactiva la cámara, a ver si a lo mejor consume menos. Vamos a probar, ¿vale? La dejo hablando, a ver. No la dejo, vuelve a ver si... A ver. Vale. A ver, sin cámara, ven. lo siento mucho. Vamos a probar a ver si así aguanta. Venga, a ver, ojalá que sí, jolín. Vale, bueno, pues para entrar un poco ya en materia y recuperar un poco el tiempo perdido, Wizard Spider lo conoceréis mejor quizás como Trickbot o como Conti o como Ryuk, porque sí, todos son el mismo grupo. El inicio de lo que se conoce como Wizard Spider viene desde antes de 2016, porque ellos realmente fueron los creadores de un malware que se hizo bastante famoso en esa época, que se llamaba Dire. Pero sí que es cierto que la mitad de los creadores de Dire fueron arrestados. Entonces, después de Dire, como era un negocio que les había funcionado tan bien, decidieron continuar esa línea de negocio. Y de ahí lo primero que surgió fue Trickbot. Trickbot creo que es un malware básico que todo aquel que se dedica a la ciberseguridad conoce y se ha topado seguro con él en algún momento. Entonces, de esta pequeña semilla que fue Dire el predecesor y Trickbot el máster, por así decirlo, empezó a surgir lo que hoy se conoce como Wizard Spider. Más tarde, a pesar de que el grupo tiene origen ruso, fueron haciendo alianzas con diferentes grupos, como por ejemplo es el caso del sistema de afiliados de Conti o Conti Ransomware Gun o el sistema de Ryuk. También intensificaron muchísimo la vía de dispersión de malware, que ahí fue cuando también lanzaron Bazarloader y Anchor DNS, que también son bastante conocidos. Entonces, claro, si os paráis a pensarlo, entre el grupo que se había formado, respaldado por varios subgrupos, y luego más adelante también se asociaron con el grupo de amenazas que se conoce como SATAC, pues tenían una red de distribución con las cuales eran muy capaces de llegar bastante lejos. Entonces, debido a la complejidad técnica y a la cantidad de posibilidades que tenían, ya que realmente se habían financiado bastante con el dinero obtenido en las campañas de Trickbot y de Bazarloader, empezaron a adquirir muchísima infraestructura. Y ahí fue cuando reunieron, por así decirlo, las condiciones necesarias para ser considerados también APTs. Y era un punto en el que yo quería incidir cuando Jorge hablaba, y es que si bien nos hemos decidido la clasificación activistas, APTs o Estado y grupos financieros, es verdad que en grupos como estos vemos actualmente como estas líneas cada vez se van desdibujando más, porque muchas veces cuando los grupos se van haciendo tan grandes, pues van colaborando con otro grupo y otro tipo de grupos, y eso les da oportunidad de hacer, pues lo que digamos, trabajos distintos, es decir, como que diversificar el negocio. Y eso es una cosa que ahora veremos que es lo que ha pasado precisamente con Wizard Spider. Al estar
Ay, qué lástima del sonido. Se va que iba Casi, súper joder, que iba. bien, casi. Sí. Ahora, Ahora, A ver, Ainhoa, ¿nos Jolines. escuchas? Sí, Ahora. ha habido un momento en el que te has quedado, Pero pero parece hemos vuelto. que retoma. Ahora Venga, sí, ahora sigue. sí. Un Dale, pequeño dale. rebalón. Vale, pues aquí vemos el organigrama. Como veis, es bastante grande y voy a intentar explicaroslo de forma bastante resumida. Tenemos a lo que conocemos el cibercártel, que han puesto de nombre Wizard Spider. Bien, pues inmediatamente después tenemos a un personaje que se llama Stern. Stern, por supuesto, es un alias. Y según las investigaciones, todo apunta a que sería la máxima representación en la cúpula directiva de Wizard Spider. Por lo que se ha podido ver en la investigación de lo que yo he hecho en foros y en diferentes repos y demás, da la sensación de que Stern no es una figura tampoco demasiado técnica, sino que más bien es un CEO. Es un CEO que entiende bastante de negocio, entiende bastante de marketing y cuya misión principal parece ser simplemente la expansión y, obviamente, el lucro económico del grupo. Y él es el que toma las decisiones que están más basadas, pues, en la orientación de negocio. Es decir, toma las decisiones más estratégicas. Y Stern va a ser el que va luego a organizar el trabajo, delegando en las cabezas de sus directivos. Si tú te metes un poco en la organización de Wizard Spider, y sobre todo esto se puede ver muy bien en los foros, te das cuenta de que cada departamento, porque ellos, sí, como una empresa tradicional, están divididos en departamentos, director de su rama y es puramente técnico, y ese director es el que dirige a los empleados. Pues bien, Wizard Spider se ha detectado que se conforma de tanto el sistema de afiliados de Conti, Karakurt, que es otro grupo de ransomware, y Ryuk, que creo que los conocemos casi todos porque son grupos bastante sonados. Y por el otro lado, tenemos, como ya os hemos comentado, a los malware que ellos mismos desarrollaron en un momento inicial, que es Trickbot y Bazarload. Muy bien, pues ¿qué ha pasado en esta organización? Que hemos podido ver a través de los foros como es Ramp o como es exploit.in, o bueno, era porque ya sabéis que ahora hay desaparecían de este tipo de foros, pues hemos visto varios mensajes en los que los grupos se comunican entre sí, realmente llegan a hacer negocios. Y por lo menos que se sepa, se ha visto que estos han tenido bastante contacto con el grupo de afiliados de Lockbit, con el grupo de afiliados de Maze y con Netwalker. ¿Esto qué nos quiere decir? Que dentro de Wizard Spider se encuentran relacionados dos de los más grandes grupos de ransomware que ha habido en la historia y hasta el momento, que es Conti y Lockbit. O sea, ellos solos, sin de ransomware, se estarían llevando el grueso total prácticamente de la ganancia de ese tipo de negocio, ya que tienen dentro a las dos figuras más importantes. Y aquí, como modo anécdota, os voy a contar que parece ser que hay una pequeña redecilla, o había una pequeña redecilla entre los afiliados de Conti y los de Karakurt, porque los de Karakurt son como un poco más quizá celosos de su privacidad y de su seguridad y no estaban tan seguros de querer colaborar con otros grupos, mientras los de Conti hacían apología justo de lo contrario, porque claro, Conti es un sistema de afiliados. Los afiliados son los que le dan la vida, así que ellos tienen que relacionarse. Y bueno, parece ser que hubo un poco de disputa entre estos dos. A día de hoy, como bien sabéis, así que aunque actualmente no podamos decir que Conti, porque no sigue vivo, forma parte de Wizard Spider, lo que sí puede decir, sigue operando dentro de Wizard Spider, que al final lo importante no es tanto la marca que utilicen, sino como las personas técnicas que hay detrás. Y respecto al malware, pues han habido también alianzas, sobre todo pactos en los desarrolladores
y se ayudan un poco entre ellos, y también de ahí surgió el famosísimo Emotet. Y luego también una un poquito menos conocida, pero que también sobre todo en Estados Unidos ha sido muy relevante, la de Ice ID. Y esto fue básicamente de grupos de desarrolladores colaborando entre sí para desarrollar estas herramientas que les va a servir al grupo para llevar a cabo sus operaciones. Vale, una vez que hemos visto cómo se organizan y de qué está compuesto, aunque aquí esto se podría extender muchísimo, pero no bastarían solo 20 minutos, pasamos a lo siguiente. Jorge, pasa a la diapositiva, por fin. ¿Esta o otra más? Vale. Sí, esa Vale, es. que como digo, Esa, ahora sí. vale. Vale. Bueno, esta. Pues una vez hemos visto un poco la estructura y cómo son las relaciones con los grupos y cómo se han ido relacionando, a partir de ahí, de este tipo de actores. Lo primero que hay que decir y hay que tener muy claro es que este tipo de actores, sobre todo pasa en los financieros, funcionan exactamente igual que una empresa. De hecho, por ejemplo, estuve viendo las ofertas en los foros, en este caso, tú te lees las ofertas de trabajo y es que se nota que es alguien que sabe recursos humanos, porque tú te lees ese texto, bueno, también lo podría haber hecho ChatGPT hoy en día, la verdad, pero te lo lees y te da toda la impresión de que esta gente sabe lo que hace, porque te detallan el puesto, las condiciones, los requisitos, etcétera, etcétera. Y tienen, por ejemplo, un sistema de reclutamiento que se valen de este tipo de foros y comunidades para buscar a nueva gente. Por parte de la organización interna, se estima que ya hay 6 oficinas y más de 80 personas trabajando con ellos. Y siempre os digo que estos datos suelen estar bastante desfasados, porque cuando las agencias de inteligencia los sacan a la luz, pues probablemente ya ha pasado 1 año y medio o por ahí. Así que si ahora sale el informe que salió hace unos meses de que eran más de 80 personas, pues probablemente a la fecha de hoy pues sean ya los 100. En plan, súper... Creo que tiene que ser un lugar bastante para trabajar, sinceramente. Y estas oficinas se localizan en San Petersburgo, que es de origen ruso, porque han decidido establecer ahí su cuartel. Y luego a nivel colaboración, que las colaboraciones no implican el que es un miembro, han conseguido elaborar una red de influencia súper grande, cosa que a mi parecer es muy admirable. A nivel financiación, pues obviamente, a diferencia de los APP que pueden recibir financiación por parte de los estados, los grupos financieros no tienen ese problema porque se financian a sí mismos. De todos los que para ellos es prácticamente un trabajo. Luego, por otro lado, tenemos el tema de la motivación, que era como os comentaba un poco antes, que sí que he estado observando, y esto lo digo a nivel particular, porque todavía no soy una experta lo suficientemente letrada en este tema como para hablar con total autoridad, pero te hacen tan grandes, las motivaciones empiezan a volverse bastante difusas y se empiezan a diversificar bastante. Y de esta forma, los gobiernos empiezan a tomar partido de este tipo de grupos a ser un poco grandes. Porque, como es lógico, un grupo de información bastante en sus manos, dependiendo del tipo de target que tenga, obviamente, entiendo que el país que les está dando y protegiendo es factible que diga, trabaja para mí.
quiero que ataques a Pepito de los Palotes porque tiene estos documentos que quiero. Entonces, una de las cosas que sí que creo que está pasando es que ya no solo la principal, o sea, aunque la motivación principal sea el lucro económico, ya no es solamente eso, sino que también la venta de información clasificada o el espionaje es un punto bastante fuerte en esta motivación. Luego, una de las cosas que también hemos visto es que, como casi todos los grupos, utilizan pues, sistemas de lavado de dinero y control de servicios de mixer. Y esto lo sabemos porque ahora, un poquito más adelante, veremos una serie de rostros de personas que fueron detenidas y precisamente estas personas fueron detenidas porque uno de estos mixers de criptomonedas decidió chivarse a Estados Unidos de quiénes eran y cómo estaban operando. Supongo que algo bastante jugoso le ofrecerían a cambio. Y luego, por otro lado, pues como os he comentado, la captación de participantes se hace en foros con ofertas de trabajo, pues totalmente como cualquier otra oferta que os pudierais encontrar en LinkedIn. Y luego también colaboran mucho con el tema del sistema de afiliados, pues como hemos visto, por ejemplo, que se hacía en el caso de Conti o como se puede hacer en el caso de Lobby. Creo que es un sistema bastante bueno que a ellos les permite prácticamente llevarse una parte del pastel sin hacer prácticamente nada. Y luego a nivel seguridad, obviamente, en cuanto más escalamos en la cúpula, más seguridad nos vamos encontrando. Por ejemplo, yo me he encontrado a la figura de Stern, que no sabemos muy bien quién es, solo sabemos que parece ser el rango más alto en la cúpula. Luego nos hemos encontrado con un Mr. A, que fue detenido, algo muy turbio, fue detenido en Corea del Sur y no se sabe nada de él. Hay una orden de extradición a nivel internacional, pero parece que Corea no quiere soltarlo y lo tiene ahí, pero no se sabe quién es, solo se sabe que Mr. A ha sido detenido en Corea y que es parte de Wizard Spider, pero hasta ahí. Entonces, cuanto más escalas en la cúpula, pues obviamente observas que hay muchísima mejor OPSEC y muchísima más seguridad, pero básicamente los protocolos de seguridad pues son como los habituales en este tipo de grupos, ¿no? Utilizan pues sistemas de información cifrados, aunque bueno, en estos casos, por ejemplo, utilizan plataformas como Slack para comunicar, así que ahí podríamos ver que hay un poquito de falta quizá de seguridad y protección, aunque los servidores sean internos, pero creo que no es precisamente lo mejor y de máxima seguridad en comunicación, pero en regla general aplican bastante seguridad en el tema de comunicación. Luego también, pues obviamente, si colaboran con los gobiernos donde residen, que en este caso al ser Rusia, pues sabemos que es bastante probable, pasa un poco como los APTs, que todas sus infraestructuras pues pueden haber sido cedidas por el país y estar especialmente protegidas. Y luego también, pues obviamente, hay una cosa que me ha encantado de este grupo y es que tiene una brigada de OSINT, específicamente. Esta brigada de OSINT la tienen como para hacer un poquito de contrainteligencia. Hacen este tipo de tareas para investigar posibles socios, colaboradores y toda persona que se acerque a hablar con ellos. Y eso me hizo muchísima ilusión porque veo que el OSINT tiene, que a mí es algo que ya sabéis que me encanta, quien me conozca un poquito, pues que tiene su propia unidad para hacer contrainteligencia y me parece una técnica de seguridad absolutamente maravillosa porque se van a asegurar de que con las personas con las que hagan tratos e interactúen pues sean quienes realmente están diciendo. De hecho, por ejemplo, si tú intentas hacer un acercamiento con ellos, probablemente si no tienes un buen perfil y un buen avatar bastante elaborado y con bastante reputación, probablemente ni se molesten en contestarte. Y luego, por otro lado, otra cosa que también me gustó muchísimo es que, obviamente, con esa faceta rusa que tienen, la inteligencia corre por sus venas y también tienen una serie de gente que está especializada en UMI, que lo que hace es colarse en empresas y otras organizaciones para obtener información e incluso poder convertirse en Initial Access Broker. O sea que me parece genial que ver a un grupo cómo está utilizando estas dos técnicas que muchísimas veces las propias agencias de inteligencia pasamos por alto o que a nivel privado, por ejemplo, no se le da tanta luz como debería. Así que, bueno, aprovecho esta pequeña investigación para hacer un poco de apología de que el OSINT y el UMINT son herramientas absolutamente indispensables dentro de la ciberinteligencia. Y luego, particularidades de este grupo. Ya os había comentado lo de las oficinas,
que me pareció bastante curioso porque vi fotos y además las oficinas estaban bastante chulas para ser Rusia. Luego también una cosa que me parecía muy curiosa es que en 2020 hicieron una inversión de más de 20 millones de dólares en su infraestructura. Y ahí yo creo que algo tuvo que pasar de tipo de inversión. Y yo creo que aquí, no lo sabemos a ciencia cierta, pero ha tenido que haber algún trato, alguna asociación bastante importante. Incluso podría ser a nivel gubernamental, como os contaba antes, porque creo que en un momento tan crítico como 2020, que fue todo el tema del COVID, y además fue un momento determinante donde la liaron bastante con el tema de los hospitales, la verdad, pues que hagan esa inversión me parece un dato bastante curioso, aunque no hay mucha información de por qué. Luego también, pues, las que hacen brainstorming, tienen programas de mentoring, etcétera, etcétera, que está súper bien montado. Y bueno, también os he contado la anécdota de Ryuk, que es como el grupo más separado y al que no le gusta mucho colaborar con los demás, así que eso también está. Jorge, vamos a pasar a la última diapositiva y ya vamos terminando con esto. Y bueno, para seguir la tendencia que estoy haciendo a nivel personal y que ya inicié en Osintomático, una de mis reivindicaciones que creo que va a estar activa y presente en los próximos años es empezar a ponerle cara a esta gente. ¿Por qué? Porque en el imaginario colectivo, estos grupos que solo tienen un nombre y unas cuantas noticias, no llegamos a empatizar con ellos y a darle la importancia que realmente tienen. Y estos tíos podrían estar sentados mañana a tu lado en un restaurante y tú ni siquiera te enterarías. Así que voy a hacer un poco de apología de ponerle siempre cara y rostro cuando hablemos de ciberactores. Y en este caso, ¿os acordáis de que os acabo de contar de que un mixer hizo un poco de chivato con Estados Unidos y desveló las identidades de algunos miembros del grupo de Wizard Spider? Pues bien, son estos 6 miembros que podemos ver en la diapositiva. Por un lado tenemos a Vitaly Kovalev, tenemos a Maxim Mikhailov, otro Maxim, tenemos a Valentín Karyagin, bueno, nombres rusos, etcétera, etcétera. Y estos, pues, fueron los que estaban más encargados del tema de la financiación. Y luego, por otro lado, tenemos a 2 cabezas bastante importantes que han sido detenidas de Wizard Spider, que por un lado está Ala White, que Ala White la pillaron porque se fue de viaje a Florida y allí la pudieron detener, que era básicamente era una de las desarrolladoras de Trickbox, si no recuerdo mal. O sea, su papel dentro del era el de desarrolladora. Y luego también tenemos a Vladimir Dunaev, que es uno de los, digamos, como team leads o managers, por así decirlo, que llevaba el tema de las colaboraciones de los grupos, de los diferentes grupos de ransomware y demás. Así que, bueno, como veis, quiero que os quedéis con eso de que cuando oigáis o habléis o leáis incluso sobre un actor, intentar siempre buscar las caras que hay detrás, porque, oye, nunca sabes si a estos tíos te los vas a encontrar en el súper y podría estar muy guay colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado y decir, oye, que tengo a Vladimir Dunaev sentado enfrente, que es miembro de esta banda. Así que, bueno, os animo siempre a investigar esta parte. Y ya por último, pues tenemos la parte de Question and Answer, que si alguien quiere hacer alguna, pues es bienvenido. Y por mi parte, listo. Siento las interrupciones por el internet, pero bueno, cosas del directo. Cosas del directo, tú lo has dicho, es lo que ha tocado, pero al final, a ver, ha dado sus problemillas, había momentos que el sonido se ralentizaba y estaba yo sufriendo de a ver si va a ser, pero bueno, al final ha resistido, se ha estabilizado, ha tenido sus micromomentos, ha tenido sus micromomentos, no te creas, pero se ha entendido todo el mensaje y sobre todo le hemos podido poner cara a Vladimir y a todos los demás, ¿vale? Por si nos encontramos ahí, quizás no vayas a reportar con el nombre completo, pero sí, si la cara se te queda ahí, pues ya tú dices, esta persona tal, ¿vale? Porque igual ya con nombre y apellido, a este le he visto y creo que en ningún sitio bueno. Sí, creo que era bueno, sí. No, bueno, como aprovechamos un poquillo, Ainhoa, mientras tu conexión falló para hacer un pase de preguntas, ¿vale? A Jorge, y como vamos ya un poco más con el tiempo pilladillos,
pues lo que voy a hacer es daros las gracias en nombre de la organización y emplazar a que si alguien tiene alguna pregunta o cualquier cosa, pues localizables a través de las redes sociales para Eso es. contactar con vosotros dos. Muy bien, pues muchas gracias a ¿Vale? todos y nada, un placer Yolanda y un placer Intercol. Así que nos vemos pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Cuidaos.